Estoy muy expectante de lo que vamos a estar hablando en este día, pero quiero comenzar platicándote de una fiel amiga que tengo. Cuando voy al club después de hacer ejercicios, antes de ir a las regaderas y al vapor, me encuentro con mi fiel amiga la báscula. Y entonces, llegas ahí y ahí está la báscula, no le da lata a nadie, no exige nada y tú voluntariamente puedes llegar. ¿Y sabes qué pasa con la báscula? Es que siempre te dice la verdad, siempre te dice la verdad. Y a veces no te gusta la verdad y a lo mejor te sales enojada con la báscula, pero Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces ahí está la báscula calladita, pero bien que te dice la verdad y te guía. Y sabes que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y tú y yo pesamos nuestros corazones cuando la abrimos y la estudiamos. Y nos habla la verdad. En ocasiones nos puede incomodar o molestar, pero siempre nos va a guiar hacia la libertad. Siempre nos va a guiar a la libertad. Hemos estado hablando acerca de esta serie de Escrito Está. Hace 2 domingos vimos 7 principios para estudiar la Biblia. Luego el domingo pasado vimos 7 consejos para mejor poder leer la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de 7 propósitos. Mientras recorremos la historia, recordamos la historia que sucedió en Semana Santa. Y este es el primer propósito. La Biblia nos ayuda a conocer el propósito original de Dios para el hombre y cómo este propósito se vio estorbado por la desobediencia del ser humano. Y hablar de Semana Santa comienza o va a tener más sentido si entendemos lo que en Semana Santa se logró, que es recuperar el propósito que originalmente Dios tenía con nosotros. En el jardín del Edén, la Biblia habla en Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 2, Dios creó al ser humano y lo puso para gobernar a la tierra. Pero aún ahí en el capítulo 2, el hombre desobedeció el mandato de su Dios y ahí salió de su presencia. Fue echado fuera de su presencia por esa rebelión, por ese pecado, por esa desobediencia. Y ahí perdió el paso en su propósito original. Pero desde ahí Dios dio un plan de salvación, ¿sí? Y entonces vamos a comenzar con esto. ¡Qué gran plan! Génesis 3:15, si trajiste tu Biblia, ¿sí? Ábrelo ahí en Génesis 3:15. Nuevamente Génesis, el primer libro de la Biblia. Y es interesante porque comenzando aquí la palabra de Dios, o sea, nuevamente en el capítulo 3, versículo 15, o sea, ya el hombre ha desobedecido y viene el plan de Dios para redimir al hombre, para llevarlo nuevamente a su propósito original. Y dice en el versículo 15 del capítulo 3: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y entonces fíjate qué profundo está este pasaje, porque primero habla de una enemistad que iba a venir de la descendencia. Dios le está hablando a la serpiente aquí, y viene de la descendencia de aquellos que obedecen a Satanás, había una enemistad en contra de la descendencia de la mujer, de aquellos que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en la Biblia tú puedes ver esta batalla continua que ha existido y existe y existirá entre aquellos que caminan con Dios y los que no caminan con Dios. Pero después de hablar del plural, comienza diciendo su simiente, ya está hablando en singular. Está hablando de una semilla que iba a venir de la descendencia de la mujer, que un día iba a aplastar la cabeza de la serpiente en el plan de redención de Dios. Y eso es lo que estamos recordando y celebrando en Semana Santa, porque esa simiente, esa semilla es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que hecho hombre, ese hijo de David, ese descendiente de David, vino y aplastó la cabeza de la serpiente y restauró a la humanidad, a todos los que creen en él, a su propósito original. Y luego interesante dice: pero tú le morderás en el talón. Algunos lo interpretan quizá como la traición de Judas a nuestro Señor Jesucristo, o como ese clavo que fue clavado en la cruz, en el talón de nuestro Señor Jesucristo.
pero Jesucristo venció. Desde ahí comenzó el propósito, ¿no? Y entonces podemos entender la Biblia, que es una historia a través de 5 pactos hasta llegar a la Semana Santa. No termina ahí, porque narra también acerca del regreso de Jesucristo. Y entonces estos 5 pactos no son diferentes, sino es una continuación. El pacto adánico o edénico es el que acabamos de leer, Génesis 3:15. Luego viene el pacto que Dios hace con Abraham. Dios levanta a un hombre para de ahí que nazca una nación, el pueblo de Israel. Y Dios le dice: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Ese descendiente, esa simiente que venía desde la mujer, ese simiente que viene de la descendencia de Abraham, iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y luego hace el pacto con Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto, y ahí en el Sinaí Dios le da los 10 mandamientos, y Dios hace un pacto diciendo: yo voy a poner en sus corazones la palabra de Dios y lo va a hacer nuevo. Y luego viene el rey David, el primer rey en la historia del pueblo, el segundo rey en la historia del pueblo de Israel. Pero de este linaje del rey David iba a venir uno que su reino no iba a terminar, y está hablando de Jesucristo, que es rey y es Señor. Y luego viene el nuevo pacto, que ya es el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Todos estos pactos es interesante porque hay derramamiento de sangre para sellarlos, y a través del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, la sangre santa y perfecta, es que se sella el nuevo pacto en el cual tú y yo vivimos. Entonces, la Biblia nos muestra el cuidadoso plan de Dios que Dios está llevando. Este es el segundo propósito. Dios está llevando un cuidadoso plan a cabo para la restauración del hombre a su propósito original. Él hace su parte, y también nosotros tenemos que hacer nuestra parte dentro de este plan, y tenemos que nosotros ser restaurados de acuerdo al propósito. Aunque vivimos en un mundo caído, tú y yo, ¿sí?, ahora podemos caminar aquí y ahora en el propósito original de Dios para el ser humano, tomando el ejemplo y tomando la bendición del hombre perfecto, del hombre normal, del hombre prometido, que es Jesucristo. ¿Sale? Entonces, fíjate, acompáñame con Zacarías. Esto estamos leyendo Génesis. Fíjate cómo Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento, y nuevamente la Biblia es una sola historia, no le quitamos nada, y tenemos que leer el Antiguo y el Nuevo Testamento como un conjunto de un solo libro. Y entonces Zacarías 9:9, y yo voy a algunos pasajes, algunos me van a medio alcanzar y demás, pero bueno, poco a poco lo vamos viendo, ¿no? Y fíjate lo que dice, habla de este día que estamos celebrando: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿A qué te suena? Pues al Domingo de Ramos, ¿no? ¿Sí te suena el Domingo de Ramos o no? O sea, la entrada triunfal, Jesucristo viniendo y el pueblo ahí con gran júbilo poniendo esas ramas, y él entró montado, ¿sí?, en un burro. Y entonces lo interesante es que esto está profetizado cientos de años antes que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y tú puedes ver el Antiguo Testamento lleno de profecías acerca de lo que iba, o sea, cómo Jesucristo iba a venir, iba a nacer de una virgen, cómo iba a caminar una vida santa, pero especial en toda esa Semana Santa, el cumplimiento de cantidades de profecías. Daniel profetizó que el Mesías príncipe se le iba a quitar la vida, ¿sí? Y así, o sea, Isaías profetizó exactamente, Isaías 53, lo que iba a suceder ese día de la cruz. Continuamente lo podemos estar leyendo. Entonces, ¿qué semana? Qué increíble semana. Y entendemos esta semana yendo, o sea, cuando tú ves ¿por qué es que medimos el tiempo del año en semanas, luego en días, pero en semanas? Algunos dicen que tiene que ver con el ciclo lunar, y el calendario judío, el calendario de Israel, tiene que ver con un ciclo lunar más que con un ciclo solar. Pero yo creo que también tiene que ver el que medimos la semana en 7 días por cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Y de ahí el séptimo día, que es un día de descanso para el pueblo de Israel, es el sábado o el sábado. Hasta el día de hoy, si tú vas a Israel, el día sábado ellos no hacen nada. Fui a Jerusalén y estaba ahí en un hotel y me tocó un sábado, ¿no? Y yo veía cómo ahí los judíos llegaban al elevador y el elevador lo programaban para el sábado, que se abría solito. Entonces te metías y se iba parando en cada piso para que ellos no tuvieran que apretar ningún botón, ¿no? O sea, es la manera que lo viven. Pero habla de la semana. Los judíos tienen nombre, o sea, Israel tiene nombre solamente para un día de la semana, sábado. Los demás días no tienen nombre. Es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, el primer día de la semana para ellos, ese es nuestro domingo. Pero le dicen el primer día de la semana. Cuando tú lees la Biblia y dicen el primer día de la semana, tú dices, este viene después del sábado, porque el sábado es el séptimo. Y ese es ahora nuestro domingo. Y entonces esta semana ya vimos qué increíble plan. Ahora vamos a ver qué increíble semana que comienza de ese domingo al otro domingo, y es una semana increíble. En el Nuevo Testamento, o sea, si quieres saltarte ahora sí a Mateo 22, ¿sí? Y está descrita ahí la entrada 21, perdón, Mateo 21, 1. Y Mateo 21 comienza a narrar la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 11, en el capítulo 11 comienza a narrarla. Lucas 19 o Juan 12, desde ahí comienzan a narrarla. Pero fíjate qué interesante. Mateo, Marcos y Lucas le dedican el 30% de su evangelio a hablar nada más de la última semana. Lucas le dedica el 47% de su evangelio, o sea, casi la mitad de su evangelio, nada más hablar de la última semana. Y cuando tú ves, porque de este 30% hay un 80% dedicado a un solo día, y ahorita vamos a hablar de ese día, ¿no? ¿Qué día? Pero cuando tú ves la importancia que le dan los evangelistas a la Semana Santa, tú dices, pues hay que ponerle atención, ¿verdad que sí? Por algo le dedicaron tanto espacio. Ahora, si tú analizas todo lo que el Antiguo Testamento le dedica a hablar y a profetizar de lo que sucedió y se logró en esa semana, crece todavía lo que la Biblia habla acerca de Semana Santa. Y luego si vas a estudiar lo que son las epístolas de los apóstoles y todo lo que, o sea, las epístolas se dedican a explicar lo que se logró en esa Semana Santa y en ese día increíble de expiación de la cruz. Y entonces, o sea, es el tema de la Biblia. Solo hay otra semana que en la Biblia se le dedica tanto espacio, ¿sí? La semana de Daniel. El que lea, que entienda. Ya otro día hablamos eso. Y solo hay otro día que se le dedica tanto espacio, que es el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Ahora, eso va a ser tema para otra serie. Pero ahorita estamos hablando de esta Semana Santa, una semana increíble. Y tenemos que entender cómo festejaban el pueblo judío las fiestas de la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Entonces, en una sola semana había 2 fiestas que estaban sucediendo una tras otra. Vamos a Éxodo capítulo 12, ¿sí? Entonces, si traes tu Biblia, o sea, Génesis es el primer libro, te vas a Éxodo y busca el capítulo 12. Y entonces el pueblo de Israel en Éxodo está en cautiverio, está siendo esclavo por 400 años en Egipto. Dios levanta a Moisés y lo envía. Llega Moisés, le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, y empiezan las 10 plagas. Y después de 9 plagas ya el pueblo de Egipto estaba mareado, y viene la 10ª plaga, porque todavía estaba necio el faraón. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos, y Dios le dice a Moisés que cada familia sacrifique un cordero sin defecto por casa, y pongan la sangre en las puertas de cada casa. Y eso libró al pueblo de Israel, ¿sí?, de la ira de Dios, y trajo libertad. Y entonces mira, 12:3 dice: habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, es un día muy puntual,
Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el día 10. ¿Nunca te has preguntado por qué Semana Santa cambia de fecha cada año? ¿Sí? ¿Por qué no siempre es así como el natalicio de Benito Juárez, el mismo día, no? Cambia, porque tiene que ver con el ciclo lunar. El pueblo de Israel nuevamente sigue un ciclo lunar, y según ese ciclo lunar es que establece cuándo cae la Pascua judía, cuándo cae este primer mes del año. Para ellos es el año del Nisán, así le llaman. Y en el día 10 del año de Nisán, que nuevamente a veces cae en marzo, a veces cae en abril, o sea, se va modificando, las familias tenían que separar un cordero, ¿no? Versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahorita vamos a regresar a esto de las 2 tardes, pero es bien importante. Y tomarán de la sangre y la pondrán entre los postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Entonces, de ahí viene la Pascua judía. Aquí se inauguró la Pascua judía. ¿Sí? Luego acompáñame a Levítico, es el siguiente libro: Génesis, Éxodo, Levítico capítulo 23. En Levítico 23, de una manera muy ordenada, Moisés les pone: estas son las fiestas, ¿sí? Así que las fiestas patrias, las fiestas religiosas que tenían. Y entonces del versículo 1 al 3 se narra el sábado. Esa era una de las fiestas. Cada 7 días iba a ser una fiesta, iba a ser ese respetar ese día de reposo. Versículo 4 luego dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Versículo 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Entonces, esa es la primera fiesta. Sucede el día 14 de Nisán, entre las 2 tardes. Esa es la fiesta. Y ahí es donde se iba a sacrificar el cordero para recordar la liberación, la salvación que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Y luego dice: y a los 15 días, entonces fíjate, el día 14 es Pascua. La Pascua dura 1 día, pero después en el día 15, si sabes que después de 14 sigue el 15, ¿sí? Ok. En el día 15 comienza otra fiesta que se le llama los panes sin levadura, recordando que Israel salió deprisa de Israel, ¿sí? Y los panes sin levadura duraba 7 días esta fiesta, y comenzaba el día 15. Dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras. A Jehová 7 días comeréis panes sin levaduras. El primer día, o sea el día 15, tendréis santa convocación, y ningún trabajo de siervos haré. Era como un sábado ceremonial ese día 15 después del 14, ¿no? Y entonces viene ahí la explicación de cómo seguían. Entonces, cuando leemos los evangelios, tú y yo tenemos que saber que están sucediendo 2 fiestas en esa semana. Una fiesta que dura un solo día, Pascua, y de ahí comienza la siguiente fiesta, y de ahí podemos tener un entendimiento de los hechos que estaban sucediendo. Entonces, ¿qué sucedió en esa Semana Santa? Primero, la entrada triunfal. Ahora vámonos a Mateo 21. ¿Sí? Veo algunos bien aplicados con su Biblia, así como: ay, pastor, sea despacio. Mateo 21. ¿Sí? No te preocupes, yo en la mañana le puse ahí mis guías, entonces a lo mejor estoy haciendo trampa ahí contigo, ¿verdad? Mateo 21, en la entrada triunfal dice, Mateo 21:1: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traédmelos. Y entonces, cumpliendo Zacarías 9:9, entró con ese pollino, y es la entrada triunfal. Y ahí comienza, en ese domingo de Ramos que tú y yo festejamos, ¿no? Después Jesucristo llora en esa entrada, llora por Jerusalén y le dice: Jerusalén. O sea, yo creo que estaba viendo la destrucción de Jerusalén. Dije: si tan solo supieras quién te puede traer paz. No detectaron a su Señor Jesucristo. Si tan solo supieras quién te puede traer paz. Y tú y yo conocemos lo que ha pasado con Jerusalén a lo largo desde ese tiempo. Al año 70 fue destruida por los romanos, y luego fueron llevados por todas las naciones los judíos. En 1948 regresaron, y hay guerras, y ahí va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Después viene la purificación del templo.
Después el cordero, ¿te acuerdas? El cordero el día 10 era separado, pero tenía que ser analizado hasta el día 14. Y del día 10 al día 14 Jesucristo es probado una y otra vez, y tú lo puedes ver ahí en los evangelios. O sea, llegan y le hacen la pregunta acerca de la autoridad. ¿Con qué autoridad limpiaste el templo, no? Y luego le preguntan acerca del tributo al César. ¿Es bueno, se vale dar tributo al César? Y Jesucristo dice: tráiganme una moneda, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego le preguntan acerca del gran mandamiento. Luego le preguntan acerca de la resurrección de los muertos. Una y otra vez lo probaron al Cordero de Dios y no encontraron ninguna falla en él. También vemos en ese tiempo que los evangelios narran las enseñanzas de Jesucristo. Y ahí está la parábola, por ejemplo, de los labradores malvados, la parábola de las bodas. Ve la viuda dando esa ofrenda de su necesidad, y nos da toda una enseñanza acerca de cómo debemos de darle a Dios. Y luego viene, por ejemplo, en Mateo 24, si estás ahí en Mateo 24, lo conocemos como el discurso de los olivos. Jesucristo iba de Jerusalén al monte de los olivos o a Betania, y salía ahí con su amigo Lázaro. Pero en el monte de los olivos da este discurso. 24 y 25 de Mateo es un discurso escatológico. Habla acerca de los últimos tiempos, de todo lo que va a suceder. Alguien dice que 24 y 25 es el resumen de todo lo que después le dio extensamente al apóstol Juan en Apocalipsis. Después Jesucristo es ungido en Betania. Se hace el complot para traicionar a Jesucristo. Viene el día 14 de Nisan, el día de la Pascua, que ahorita vamos a entrar a él. Y ahí Jesucristo es arrestado, tiene juicios, crucifixión, muere y es sepultado. Después ponen una guardia en la tumba, y pasa 3 días y 3 noches en la tumba. Ahí, si estás en Mateo, ahora regrésate a Mateo 12. Esto es antes de entrar a Jerusalén. Y en Mateo 12, versículo 40, le preguntan acerca de con qué autoridad está haciendo esto. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Querían preguntarle señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Cada vez que Jesucristo hablaba de su muerte, decía: y voy a resucitar al tercer día. Y hoy no me voy a meter en esto, lo vamos a ver un poquito el siguiente domingo. Pero para amor, tú dices: oye, pero como que no me dan las cuentas de 3 días y 3 noches, ¿no? En nuestra tradición. Pero cuando estudias la palabra, ¿sí? José Luis Torres, uno de los maestros aquí en la congregación, hizo todo un artículo que explica puntualmente cómo está perfecto el cumplimiento de los 3 días y 3 noches, tomado de la palabra de Dios. Entonces ahorita no me voy a meter en eso, pero está el artículo ahí en el bosquejo de los grupos Paz. Ahí puedes accesar al artículo. Y entonces, después de 3 días y 3 noches, Jesucristo resucitó. Se cumple perfectamente y cabalmente cada una de las cosas prometidas, anunciadas y habladas por Jesucristo. Qué increíble semana. Pero ahorita nos vamos a concentrar en un día, el día de la Pascua, el 14 de Nisan. Primero vamos a hablar de cómo medían el día el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces aquí tienes una gráfica, y partimos porque en Génesis 1:3, cuando Dios está creando, dice: y fue la tarde y la mañana del día tercero. Cuando dice, o sea, es la tarde y la mañana, siempre dice así. Y del día segundo y del día cuarto, y etcétera, la tarde y la mañana. Entonces el pueblo de Israel medía el día de tarde, en cierta forma, a tarde. O sea, aquí en la tarde comienza el siguiente día. Si aquí es 14 de Nisan, la siguiente tarde ya es 15 de Nisan. Y lo divide en estas horas. O sea, en la noche hay primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Por ejemplo, se narra que Jesucristo venía caminando sobre las aguas en la cuarta vigilia. Si tú lees Reina Valera, vas a ver traducciones más actuales, ya te lo traducen al horario poblano, ¿no? Pero luego la hora tercera, sexta, novena y doceava, ¿no? La hora sexta, por ejemplo, son las 3 de la tarde. Y entonces es interesante verlo, ¿no? Tienes aquí el horario ya poblano, ahí está. Entonces
o sea, así medían el día, de 6 de la tarde, ¿sí?, a 6 de la tarde. Cuando vas a Jerusalén, estaba yo en el muro de los lamentos y era viernes, y de repente era viernes como a las 5 y se empezaron a llenar ahí la gente y empezaron a bailar ahí los judíos de una manera increíble, alegre y demás, pero como 10 minutos antes de las 6 todo el mundo acabó y se fue porque empezaba el sábado. O sea, fíjate, el sábado comienza a las 6 de la tarde del viernes. Ahora, nosotros no medimos así nuestro día. Esta gráfica es como lo medimos nosotros. Aquí está el 14 de Nisan y el 15 de Nisan. Nosotros lo medimos de 12 de la noche a 12 de la noche. ¿Verdad que es diferente? ¿Sale? Pero cuando lees la Biblia tienes que entender lo que es un día. Y entonces ahorita nos vamos a concentrar en el 14 de Nisan, que es la fiesta de la Pascua judía. El día 10 se separaba el cordero y el día 14 tenía que ser sacrificado. ¿Sale? Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, entre esa tarde y esta tarde, aquí es donde tenía que ser sacrificado, ¿sí?, el cordero. Y es interesante porque yo a veces leía que Jesucristo celebró esa Pascua, esa cena, ¿no?, que nosotros conocemos como la última cena. Yo como que dije, se me hace que la adelantó, ¿no?, para que le diera tiempo después ir y morir en la cruz en el tiempo indicado. Pero no, o sea, todo queda perfectamente, ¿sí? Y vamos a estudiarlo. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Te agarras? Bien, entonces, fíjate qué interesante. Comienza la preparación de la Pascua. Cuando tú lees Mateo 26:17 dice, y comenzando el día de la fiesta, o sea, comenzando la Pascua, Jesucristo les dijo, vayan, les va a salir un hombre en la ciudad y díganle dónde está el aposento para que el maestro celebre la Pascua. Esto es muy importante porque Judas no conocía ese lugar. Judas no lo pudo traicionar en ese lugar porque Judas no conocía. Judas conocía el monte de los olivos, Getsemaní. Y entonces Jesucristo, o sea, manda a preparar en la tarde el aposento alto. Y comienza la última cena que conocemos a partir de las 9 de la noche. Entonces ya está entre las 2 tardes. Y entonces Jesucristo pudo celebrar de una manera correcta la última cena. Y también pudo ser sacrificado, ahorita no me voy a adelantar, dentro del tiempo indicado por Dios. El aposento alto es un tiempo hermosísimo, porque, o sea, si me ayudas, si me acompañas a Lucas 22. Me encanta este pasaje en Lucas 22, 22:15. Está aquí la institución de la Santa Cena, de la Cena del Señor, que tú y yo celebramos y en un momento vamos a celebrar. Y dice en el versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que la padezca. Qué interesante, ¿no? Antes que padezca la Pascua. O sea, él sabía lo que venía, pero tomó un tiempo ahí con sus discípulos, en un lugar que él preparó, que él tenía, nadie más conocía, nadie los podía interrumpir. Y entonces en ese tiempo Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Nos da una gran enseñanza. Después anuncia la traición diciendo, alguien que come aquí conmigo me va a traicionar. Después instituye la cena del Señor, ¿sí? Aquí más adelante en Lucas 22, versículo 17, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esta ordenanza que tenemos de la cena del Señor lo hacemos en obediencia a Jesucristo. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces tiene la institución del Señor. Luego vienen las enseñanzas del aposento alto, que el apóstol Juan, o sea, los 3 primeros evangelios no narran mucho de esas enseñanzas, pero el apóstol Juan le dedica 4 capítulos, el capítulo 13, 14, 15 y 16 a estas enseñanzas. Y Jesucristo habla y dice acerca de
capítulo 13 lava los pies, pero al final empieza con el nuevo mandamiento, y les doy un nuevo mandamiento. En el capítulo 14 Jesucristo les dice esto, 14:4, y sabéis a dónde voy, sabéis también, le dijo, sabéis el camino, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y después Jesús de estas enseñanzas ora por sus discípulos, y esto es hermosísimo. O sea, toma un tiempo ahí íntimo. O sea, ya estaban maquinando ahí, Judas ya estaba ahí recibiendo las 30 monedas. Y en el capítulo 17 es toda una oración antes de salir a Getsemaní, Jesucristo por sus discípulos. ¿Y sabías que Jesucristo oró por ti? A lo mejor no lo sabías, pero tú estás aquí. Dice: ¿en serio? Sí. Versículo 20, 17-20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Crees en Jesucristo? Sí. Tienes la bendición de Jesucristo. Propósito: la Biblia nos muestra claramente el camino al Padre y nos suplica tomarlo. El camino es Jesucristo. Yo te pregunto, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Crees que Jesucristo caminó siendo encarnado una vida de ser humano, pero una vida perfecta y sin pecado? ¿Crees que Jesucristo fue a la cruz y entregó su vida en sustitución de la tuya, de la nuestra, para pagar por nuestros pecados? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz? ¿Crees que Jesucristo fue sepultado? Como que ya no están muy convencidos de que fue sepultado. ¿Crees que Jesucristo fue sepultado? ¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Crees que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees que Jesucristo un día va a regresar en gloria para reinar? Amén, amén. Entonces, esta oración es para ti, es como para subrayarla, ¿no? Jesucristo oró por mí ahí en el aposento alto, ¿sí? Después narra Marcos que cantaron himnos antes de salir. Me encanta, imagínate el ambiente que estaba ahí, ¿no? Y cantaron himnos de alabanza. Y luego rumbo a Getsemaní, que es más o menos como a las 12 de la noche, se predice la negación de Pedro, como que Pedro diciendo: no, yo no te voy a fallar y demás. Y como que yo lo que entiendo es que de camino Jesucristo dijo: antes de que cante el gallo. Y luego a las 12 de la noche está en Getsemaní. Ese lugar que él frecuentaba, ese lugar sí lo conocía Judas, y ahí fue arrestado. Todavía no entramos en eso, pero en Getsemaní, y eso es importante porque durante 3 horas Jesucristo enfrenta ese tiempo en oración, y va y ora y regresa con sus discípulos y dice: ni una hora pudieron estar despiertos. Oren para que no caigan en tentación. Y regresa a orar y regresa con sus discípulos y regresa a orar en 3 ocasiones, hasta la tercera ocasión. Pero bueno, durante estas oraciones él rinde su voluntad a la del Padre y es fortalecido. Y Getsemaní es muy importante porque en un huerto se dio la caída del hombre, porque el hombre dijo: hágase mi voluntad y no la de Dios. Y en un huerto, en Getsemaní, un hombre llamado Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Propósito: la Biblia nos muestra claramente el camino del Padre y nos lleva a suplicar, a tomarlo. Es Jesucristo. Luego viene el arresto. Y en el arresto vemos que es traicionado por un beso, y Jesucristo le dice a Judas: ¿con un beso me entregas? ¿No? Y como un ladrón dice: con espadas y palos vienen como si fuera yo un ladrón. ¿No estuve con ustedes en el templo enseñando? Jesús para una confrontación porque los discípulos sacan ahí espadas. Narra la Biblia que había 2 espadas ahí entre los discípulos, y sacan la espada y cortan la oreja. Y Jesucristo dice: ¿qué quieren hacer? ¿Caminar en el plan del hombre o caminar en el plan de Dios? Y sana la oreja.
y ahí salen todos los discípulos huyendo, y Jesucristo no resistió el arresto, porque Él dijo: yo puedo traer ángeles, ¿sí? Y los acaban ustedes, pero Jesucristo dijo: pero aquí está, para que se cumpla la voluntad del Padre. Viene el arresto como a las 3 de la mañana. Luego comienza ahí los juicios religiosos, y eso estaba sucediendo en la madrugada. Eso era totalmente ilegal, pero los religiosos tenían prisa, ¿sí?, por darle muerte. Y vienen 3 juicios religiosos: ante Anás, ante Caifás y ante el Sanedrín. Y lo impactante es que Jesucristo fue enjuiciado no por lo que hizo, sino por quien dijo ser. Porque el Caifás le dice: conjuro ante Dios, dime quién eres, ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesucristo le dijo: sí, soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Y ahora verás al Hijo de Dios venir entre las nubes del cielo. Y está citando al profeta Daniel, que el profeta Daniel habla del Mesías, diciendo eso, que viene entre las nubes del cielo, el escogido de Dios. Y entonces ahí se rasga los vestiduros Caifás y lo manda, o sea, lo llevan a Pilato, a la crucifixión. Y entonces ahí sucede también en la madrugada la negación de Pedro. 3 veces canta el gallo, y comenzando el día es llevado a los 3 juicios civiles. Entonces los religiosos, después de estos 3 juicios religiosos, lo llevan ante Pilato. Pilato no encuentra falla en él, lo manda con Herodes. Herodes no le contesta nada a Herodes. Herodes lo regresa a Pilato, y Pilato lo declara inocente. Yo creo que esto es muy relevante. Pilato, o sea, la máxima autoridad ahí, dice: este no tiene culpa, ¿no? Pero luego lo sentencia a muerte en sustitución de Barrabás. Le dice: aquí está Barrabás. Le suelto a Barrabás o a Jesucristo. Yo creo que Pilato quería soltar a Jesucristo, y el pueblo dice: no, suéltanos a Barrabás. Barrabás era totalmente culpable, ya estaba enjuiciado, ya estaba dicho que era culpable, y salió libre en sustitución del justo. Tú y yo somos Barrabás. Jesucristo tomó nuestro lugar, ¿sí? Pilato, de una manera muy profunda, dice: he aquí el hombre, y lo presenta delante del pueblo y lo manda a flagelar. Los guardias le ponen una manta púrpura y le ponen una corona de espinos, y más o menos como a esta hora empieza el camino a la Gólgota, cargando la cruz, Jesucristo cargando su cruz. Y es puntual, la Biblia dice que a las 9 de la mañana, a la hora tercera, Jesucristo es crucificado entre 2 criminales, y lo clavan a la cruz y lo levantan en ese madero, como Él había dicho, como estaba profetizado. Y está Jesucristo 6 horas colgado en la cruz. Pero narra la Biblia que a las 3 horas comienza una oscuridad en todo ese lugar, ¿sí? Algunos dicen que fue así como un eclipse, pero algo estaba sucediendo ahí en el ambiente. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, muere Jesucristo después de 6 horas en la cruz. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, se rasga el velo. Se rasga el velo. Juan 19:30. Estamos ahí en Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estando crucificado, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cierra tus ojos un momento. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la hora novena, a las 3 de la tarde, Él voluntariamente dio su vida a sufrimiento. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque a veces nosotros andamos peleando tanto por nuestra vida, y tú le entregaste la tuya para que entonces nosotros pudiéramos tener esa verdadera vida en el propósito y diseño de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Después de que Jesucristo murió,
revisando si en verdad estaba muerto, para que no le quebraran ningún hueso, porque eso estaba profetizado. Lo traspasaron, tomaron una lanza y se la clavaron en el costado, y narra que brotó sangre y agua. Jesucristo ya estaba muerto, pero cumple la profecía de Zacarías, que dijo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El primogénito de Dios fue traspasado, y un día miraremos cara a cara al que traspasaron. Y familia, antes de la tarde, acuérdate, el día terminaba acá, y entonces piden el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los religiosos que era discípulo oculto de nuestro Señor Jesucristo se avalentona y va ante Pilatos, pide el cuerpo. Pilatos se sorprende que haya muerto tan pronto, pero toman el cuerpo y deprisa, porque en el día 15 comenzaba un sábado ceremonial. No era el sábado de la semana, pero un sábado ceremonial, y deprisa lo colocan en la tumba. Y antes de que termine el día, cierran la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Propósito: la Biblia contundentemente nos muestra, sin lugar a duda, cuánto nos ama Dios. ¿Te das cuenta qué día? Pero ¿te das cuenta qué salvación? El Cordero quitó nuestros pecados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en sustitución de nosotros, siendo un sacrificio perfecto. Ya no hay que añadirle nada, solamente creer en Él. Y Jesucristo, al derramar su sangre santa, selló el nuevo pacto en el cual tú y yo vivimos. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no celebrarlo? Propósito: la Biblia nos enseña a amar a Jesús. Entre más la lees, más te maravillas, más te acercas y más amas a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora vamos a celebrar la Santa Cena, recordando en memoria y en obediencia. Y le voy a pedir a los edecanes que te repartan los elementos mientras buscas 1 Corintios capítulo 11. Ahora estamos yendo a las epístolas, y esta es una epístola de Pablo que usamos frecuentemente para celebrar la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. O sea, para que te des cuenta, de principio a fin, la Biblia habla de Jesucristo, nos muestra a Jesucristo, nos lleva a Jesucristo. Y dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es nuestra celebración perpetua. Viene de la Pascua judía de Éxodo 12, pero ha tenido significado pleno en ese 14 de Nisan, en ese aposento alto, Jesucristo con sus discípulos, y en esa mañana Él siendo crucificado y dando su vida por nosotros. Y esta es una celebración que la vamos a continuar hasta que Jesucristo regrese. Cuando Él regrese, si me preguntas ¿y qué va a suceder? No sé, pero Él va a presidir esto. Y eso es lo que más me importa. Él va a estar delante diciendo: vengan, ¿sí? Benditos de mi Padre, por los que oró
ahí en Juan 17:20, por nosotros, un día lo vamos a estar celebrando con Él en las bodas del Cordero. Si ya tienen los elementos, ponte de pie, prepáralos. Te repartieron un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada a nuestro favor y con la cual ha sellado el nuevo pacto en el que vivimos. Y al participar de estos elementos, estamos recordando, estamos declarando nuestra fe, estamos afirmando nuestra fe. Yo digo, qué mejor manera de celebrar Semana Santa, ¿no crees? Qué bueno los que se vayan a la playa, está padrísimo, pero esto es decirle: Jesús, creemos, estás en el centro. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Jesús, por tu gran amor a nosotros en obediencia al Padre. Gracias porque tenemos entrada a ese lugar de refugio en el trono del Padre. Gracias porque nos has restaurado en el propósito original, Señor, que irá creciendo conforme el día hasta que sea perfecto. Gracias, Jesús, porque al participar de esta ordenanza miramos hacia atrás y te damos gracias, Señor, pero también miramos hacia adelante y te decimos: ven, Señor, no tardes. Señor, gracias porque tenemos una casa espiritual en la que la podemos compartir y podemos celebrar juntos. Tú eres nuestro Señor, tú eres Rey y tú reinas por siempre, Jesús.